Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, les anunciábamos más arriba que Demar Córdoba nos traía noticias sobre los últimos acontecimientos que son imputables directamente al ELN y a la actitud que tiene en estos tiempos de diálogos con el ELN, y el ELN cada vez más agresivo, más mortífero, más peligroso. ¿Qué es, Demar? Pues doctor Fernando, en las últimas horas se reportó en el país una serie de panfletos dejados por los terroristas del ELN en distintos lugares: Bogotá, Cali, norte de Santander, en Cúcuta exactamente, y también, vea usted, en la vía Rosas, en el departamento del Cauca. Esto empezó el día de ayer, la primera alerta se sucedió en Bogotá, en el barrio Amapola, en San Cristóbal, donde se encontró una bandera del ELN con panfletos haciendo alusión, por supuesto, al grupo terrorista. Luego se conoció por parte del Estado, que dio a conocer la noticia, que en los barrios San Rafael y La Victoria, en Cúcuta, en norte de Santander, fueron encontrados también panfletos del Frente de Guerra Urbano Nacional. Después se encontró también en la vía Esmeralda, vía Mojarras, Popayán, varios cilindros de gas propano abandonados en toda en la carretera, en la mitad de la carretera. De hecho, los camioneros, los usuarios, los conductores que pasaban por la carretera grabaron con su celular los cilindros dejados allí. La fuerza pública dijo que por fortuna no había explosivos dentro de los cilindros, pero pues de dejar un cilindro con gas propano a dejarlo con explosivos pareciera que hay mucha diferencia. Muy grave la situación, doctor Fernando, y lo último, lo más reciente, que tiene que ver precisamente con este tema de los explosivos, es un hallazgo también en la ciudad de Cali. Es el ELN con los que hablan de paz todos los días, sembrando el terror de manera sistemática y constante, pero bueno, aquí lo importante es hablar de paz y lo importante para el presidente es dedicar sus días a trinar, porque pues solamente el domingo tiró 18 trinos. Eso ni el más avesado influencer dedicado a las redes sociales lo lograría. Ay, María, por Dios. El ELN. Eso eso quiere decir que está ejerciendo coacción en el momento de los diálogos. Esos no son diálogos libres de ninguna manera, son diálogos que el ELN le impone al gobierno nacional. ¿Esto para dónde va? Hay quien está diciendo, lo están diciendo por las redes sociales, de que es que hay un convenio o un acuerdo para entregarle esto definitivamente a la gente del ELN. Eso dice por ahí la gente, ¿no? Aquí son varias cosas, doctor Fernando, en medio de esa presión para las tales o famosas negociaciones. Bueno, recuerde que Gustavo Petro había anunciado que en 3 meses desaparecía el ELN y que había la paz en Colombia. Pues van 8 meses y no logró ni desaparecer el ELN ni la paz en Colombia. Lo que ha logrado es que se exacerbe el nivel de criminalidad que va de mal en peor. Algunas instituciones privadas, doctor Fernando, que hacen seguimiento a todo este asunto de grupos criminales en el país, han dado como resultado de sus investigaciones que Colombia hoy tiene más de 52 grupos criminales. 52 grupos ¿Cómo le criminales. parece? ¿Cómo Lo le que no es parece? poco, ¿no? Lo que no es ¿Cómo poco, le por parece? supuesto. Uno escucha los puntilleros, el Clan del Golfo, los Pacheli, bueno, una cantidad de gente que son 52, más dos grupos terroristas que son las FARC y el ELN. Entonces, recuerde usted que la paz total, 22 grupos de esos 52 dijeron estaban interesados en ingresar al cuento de la paz total. Es la fecha y no hay absolutamente nada de nada por ninguna parte. Y el más reciente anuncio que hace Gustavo Petro, o por lo menos el gobierno de Petro, es que van a sentarse a hablar con los ex paramilitares para llegar a la paz total. No hay nada. Van a ser 4 años de anuncios y de caramelos y no hay nada, doctor Fernando, nada concreto. Lo que sí es concreto son las amenazas terroristas del ELN, que deben causar mucho miedo en los ciudadanos, por supuesto, porque pues esto hace mucho tiempo que no se veía.
pero mucho tiempo. Pero bueno, Y todos esos grupos, todos alimentados por la cocaína. Todos, todos. Sígale la pista a cualquiera de esos grupos. El ELN hoy, ¿qué es? El más grande cartel de la coca que hay en Colombia. Una vez que las FARC hicieron la paz con Juan Manuel Santos, ya pasaron a ser segundos o terceros o quintos en el orden de prioridad en el manejo de la cocaína. El ELN es eso. Y lo son, y lo es el Clan del Golfo, y lo son todos esos grupos están dedicados al tráfico de drogas, a la cocaína. La cocaína está acabando a Colombia. Y el presidente dice que con la cocaína no se puede pelear, que esa es una guerra perdida, que no vale la pena hacer ningún intento. Se han multiplicado cuánto los cultivos ilícitos. Cuánta cocaína está saliendo para los Estados Unidos y cuántas atrocidades se están cometiendo en los Estados Unidos por cuenta de la cocaína, ya lo dijimos. Nuestra tesis de que los tiroteos masivos que tienen perpleja a la sociedad de los Estados Unidos provienen del uso de alucinógenos. En fin, ya veremos pues lo que pasa. Y a propósito de esto, se está lanzando hoy la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad, porque el padre de Ru salió con un mamotreto que nadie ha leído y que nadie se puede leer, donde en últimas el culpable no es el guerrillero, no es el bandido, no es el que mata, el que secuestra, el que extorsiona, el que viola, no, ese no es el culpable. El culpable es la sociedad que puso a esos grupos en la necesidad de defenderse cometiendo estas atrocidades. Eso es el resumen de lo que dice el padre de Ru, ¿no? el resumen de una cantidad de documentos, doctor Fernando, que se cuentan en folios por miles, donde presuntamente se escribió la verdad. Y digo presuntamente porque hay una carga, primero, pues ideológica que conduce a que no hubiera habido guerra, como lo llaman ellos, sino que hubiera sido diferente la suerte de este país si el Estado no hubiera provocado que las guerrillas se armaran para buscar el poder por la lucha armada, por la combinación de las formas de lucha. Pero además nunca se explica, doctor Fernando, en esos largos informes que hicieron, cuál fue la razón que los condujo como supuesto grupo subversivo, guerrillero, revolucionario, a violar a niños que reclutaron desde los 8 años. Muchos de ellos los desaparecieron, a otros los obligaron a matar a su propia familia, a otros simplemente los arrebataron del seno de sus hogares a los campesinos y nunca volvieron a saber absolutamente nada de ellos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué lo hicieron? Esa es la pregunta que no existe en las respuestas que debe dar la Comisión de la Verdad. Doctor Fernando, que valga decirlo, costó casi 400.000 millones de pesos esa Comisión de la Verdad. Qué Y barbaridad. las víctimas, agrupadas precisamente en esta que es la Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad, han denunciado que no fueron escuchados, que no fueron tenidos en cuenta sus testimonios. ¿Qué Usted, pasó con usted ellos? está hablando en este momento con una de las víctimas. Yo Pero fui, claro, víctima, doctor Fernando. yo fui víctima de un acto de estos. Mis escoltas fueron sacrificados, otros quedaron heridos, no han sido cuidados los heridos, los que fueron sacrificados no han recibido a través de sus familias una retribución o una recuperación de parte del Estado y yo ninguna. A mí nadie me ha escuchado, nadie me ha oído, mientras que los que causaron esta tragedia, los que me pusieron la bomba lapa, quedaron en libertad por orden de la JEP. El Carne y el Bigotes están en libertad por orden de la JEP. De manera pues que esa es la verdad en contravía, en contradicción con los hechos, con las realidades tangibles. La Comisión Civil para el Esclarecimiento de la Verdad tiene mucho por decir. Y lo va a decir, ¿no? Hoy desde las 10 de la mañana en el Salón de la Constitución, en el Congreso de la República, se llevará a cabo el evento donde va a contar con la participación del expresidente Álvaro Uribe, estará la candidata presidencial y ahora directora del Partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, víctima de las FARC, y bueno, otra serie de víctimas, doctor Fernando, que
están elevando su voz y esperando que alguien les escuche, porque definitivamente el Estado colombiano les negó toda posibilidad. ¿Recuerda usted a Juan Manuel Santos cuando decía que el centro del acuerdo era las víctimas? Claro, eso lo dijeron y resulta que a las víctimas no las ha volteado a mirar nadie. Las víctimas no existen para el gobierno actual, pues sí, no existió para los gobiernos anteriores, para el de Santos y para el de Iván Duque. No existieron, no existimos las víctimas, no existimos las víctimas. Bueno, en fin, óigame, Demar, que Miguel Rodríguez Orejuela quiere volver al país. Sí, señor. Quiere volver al país y lo que hemos conocido es que su defensa en los Estados Unidos ha solicitado al sistema de justicia que le permitan ser beneficiario de la figura de libertad por compasión. Es una figura que le permite a los presos en ese país que están allí por temas de extradición regresar a su país natal o quedar en libertad en casos de enfermedad terminal, vejez o discapacidad severa. Esa es la razón que están argumentando. Lo que han dicho es que él no quiere correr la misma suerte de su hermano. Recuerde usted que falleció pues en la cárcel el señor Gilberto. Gilberto Rodríguez Orejuela. Bueno, entonces Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela, que fueron dejados en libertad en la ciudad de Tunja, recuerde usted, por obra del juez Suárez Vaca, quien hoy está enfrentando un proceso que ahí se mueve lentamente, pero se mueve en contra del juez Suárez Vaca que dejó en libertad a estos sujetos. Y entonces, ahora, quienes tratamos de impedir semejante atrocidad y de restablecer la verdad y la dignidad del Estado, somos los perseguidos. Vea pues usted las cosas Y que eso es lo que nunca conducirá a la paz, ¿no? No hay mayor injusticia que pretender la impunidad a los autores de los graves hechos criminales de este país. Vaya nuestro saludo, doctor Fernando, al senador Alejandro Corrales, ex senador del Partido Centro Democrático, que a esta hora está conectado con nosotros, escuchando la hora de la verdad. Una persona y una familia, doctor Fernando, víctimas de las FARC y de los paramilitares. Una situación muy dura. Como tantos colombianos, tampoco, ni escuchados ni reparados. Pero pues los que sí fueron escuchados y reparados sin haberlo merecido son los victimarios precisamente. Qué difícil, bueno. pero bueno. Y una noticia muy preocupante. Buscan reducir el cuerpo de suboficiales en el país. Yo recuerdo hace muchos años que oía a un especialista en materia castrense diciendo que la clave de un ejército es el cuerpo de suboficiales, la clave del ejército. Está el general que es el gran estratega y están los altos mandos militares y están los capitanes y los tenientes dirigiendo las operaciones, pero sin los suboficiales no hay ejército. Agregamos, tampoco hay policía. ¿Y por qué quieren reducir el cuerpo de suboficiales? Pues porque quieren acabar con el ejército. ¿O habrá otra razón, de Mar? Nunca había habido tantas noticias, o por lo menos, doctor Fernando, que yo lo recuerde en los últimos 20 o 30 años, donde se publicaran noticias respecto de la salida de miembros de las fuerzas militares o de las Fuerzas Armadas. No había habido. Ahora lo que tenemos es una noticia que es bastante compleja, tiene que ver con un decreto del Ministerio de Defensa. Ese decreto es el decreto, ya les digo, 441 del Ministerio de Defensa del 29 de marzo del 2023, en donde se contempla y se ordena ya la reducción de 436 suboficiales al terminar el año 2023. Esta no es la primera vez que tenemos la noticia, ya venía desde antes. Recordemos, eh, esto nos llama la atención, doctor Fernando, esto es la salida del cuerpo, pero además una baja que es sistemática. Entre marzo y mayo, dice el decreto, debe haber 33.288 suboficiales en el ejército, pero para el periodo entre junio y agosto la cifra debe ser de 32.832.
mientras que para el mes de septiembre y noviembre debe haber 32.852. Aquí el problema está, doctor Fernando, es que es una reducción de 436 sargentos mayores de comando conjunto, sargentos mayores de comando, sargentos mayores, sargentos primeros, sargentos viceprimeros, sargentos segundos, cabos primeros, cabos segundos y cabos terceros. Muchos de ellos hombres de la fuerza pública que estuvieron en importantes tareas de seguridad y defensa en el país y operaciones. No entiende uno cómo pueden prescindir de hombres clave en la lucha contra la criminalidad en el país, en contra del narcotráfico, en contra de las guerrillas. Los que tuvieron más significación en la lucha antiguerrillera y entonces ahora se las están cobrando. Ese es el resumen. Bueno, y vivir para ver, ¿no? Y vivir para escuchar. ¿Qué tal las explicaciones de la defensa de Alex Flores? Alex Flores, ¿recuerdan aquel congresista que hizo el escándalo que hizo en Cartagena con una mujerzuela con la que quiso entrar al Hotel Caribe y después la manera como trató a la policía? Pero Bueno, por supuesto, un hombre que maltrató a la policía, que trataba de contenerlo, porque además hizo un escándalo público, pero pues él ni más ni menos ya salió con su defensa ante la Procuraduría y lo que ha dicho es que él estaba muy afectado emocionalmente por la masacre que ocurrió en Chochó, en el departamento de Sucre, donde se señala a un oficial de la policía como presunto autor determinante en este asunto. Bueno, no sabemos qué entonces ocurrió con él. él en extremo caso de dolor se llevó una mujercita de mala conducta al Hotel Caribe. Y por eso, por el extremo dolor que tenía por lo ocurrido en Sucre, en Cartagena maltrató a la policía. Por eso le digo vivir para ver y vivir para oír. Y lo curioso es que ahora viene bueno, se utilizó a una de las familiares de los muchachos que murieron en Chochó y quien ha dicho que él estaba muy pendiente de todo lo que ha pasado alrededor del proceso de ellos, pero pues la verdad nada justifica el maltrato, ¿Cómo le parece? Ni la nada. conducta, ni el escándalo, Claro, no, ni no, no, claro. nada, Pero como nada. diría algún congresista, y no sé si sería él seguramente, a ellos no los eligieron para dar ejemplos, sino para legislar. ¿Qué tal eso? Bueno, y se reunieron Petro y Barbosa. Hágame el favor, para hablar de lo que no saben hablar, para hablar de la situación en las cárceles. Bueno, Petro ha estado en las cárceles, entonces las conoce por dentro, ¿no? Sí. Pero Barbosa, ¿qué sabe y qué tiene que ver con el sistema carcelario? Él tiene que ver con la investigación criminal. Él investiga los delitos a través del cuerpo inmenso que tiene la Fiscalía General de la Nación. Y entonces ahora están hablando sobre el sistema carcelario del país. Es que todo empieza, doctor Fernando, por el debate que hay sobre la ley de sometimiento que terminaría beneficiando a narcotraficantes y inclusive también terminaría beneficiando a sujetos que estén procesados por delitos de alta gravedad. Entonces, el señor Barbosa se ha opuesto, evidentemente, a la ley de sometimiento como la presentó y está en trámite en Comisión Primera el gobierno de Gustavo Petro. No ha sido fácil que haya un acuerdo. De hecho, el presidente Petro, que no pierde oportunidad para hablar por Twitter, le dice cuántas cosas y Barbosa a través de las alocuciones y de las entrevistas también le dice otras tantas. Lo cierto es que hubo una especie de por fin acuerdo, acercamiento para ver cómo se puede empezar a afinar el tema de esa ley de sometimiento. Recuerde también que a través de esa ley de sometimiento hay un tema con cultivadores de coca, que el gobierno dice no son narcotraficantes, sino simples y pobres campesinos que se dedican a la siembra de coca. Y Pobre, para el señor Barbosa la cosa no es así. Proteger a los pobrecitos, cultivadores de coca es complejo también. pobrecitos, qué dolor, qué dolor. Van a legalizar la coca en Colombia, porque si está legalizada, obviamente, la siembra de coca, pues está legalizada toda la cadena. Yo no, yo no puedo decirle, no, usted sembró la coca,
por eso queda eximido de responsabilidad. Pero produjo pasta de coca con la coca que sembró y entonces yo lo acuso. Eso es imposible, es una contradicción en los términos. Esa ley de sometimiento es para legalizar la coca en Colombia y para seguirla despachando en grandes cantidades a los Estados Unidos y para consumirla en Colombia. Colombia se volvió un gran consumidor de cocaína y lo estamos viendo en las calles. Señor, si a usted lo ataca a una persona que está fuera de sí, alguien que tiene un comportamiento muy errado, ese comportamiento es producto de la cocaína y producto de la marihuana. Tenga la seguridad. Y pues de los habitantes de la calle, ya hablemos que ese es un dolor que traspasa el corazón, pero viene de ahí, por supuesto, personas que pierden completamente su voluntad, su capacidad de trabajar, su capacidad de producir. Bueno, y finalmente para terminamos, ¿qué pasó con los damnificados de Rosas? Los damnificados de Rosas, doctor Fernando, a los que les prometieron en menos de 15 días tener listo un lugar para reubicarlos, pues sencillamente están diciendo que no pasó nada. 3 meses han pasado desde el deslizamiento de tierra, que donde los reubicaron a unos polideportivos, los tienen viviendo en unas condiciones muy complejas, bajo unas carpas. Ellos ya están cansados, no aguantan más. El gobierno dice que no ha logrado conseguir una tierra lo suficientemente grande para poderlos reubicar. Eso hace parte de los anuncios, ¿no? Porque son espectaculares. En 20 días la carretera está lista. No, la carretera no estuvo lista en 20 días. La carretera estuvo lista después de 2 meses. Y además estuvo lista y estuvo mal lista porque tuvieron que reparcharla porque se dañó. Y también dijeron, en 15 días vamos a tener listo la ubicación. Pues tampoco lo hubo. Por eso, y la carretera no está sirviendo. La carretera funciona intermitentemente y la gente se queja por esa... En una sola dirección. En una sola dirección, y entonces usted tiene que esperar horas a que le toque el turno de pasar porque la carretera quedó mal hecha, la variante quedó mal hecha y a la gente de Rosas no la han atendido. Bueno, esto es el desastre, el desorden institucional, pero Twitter va, Twitter viene y a través de Twitter manejamos al mundo. Dios mío. Increíble. Dios mío. Por Twitter no se gobierna, creería uno, pero en Colombia Bueno. sí.